Si tiene su Biblia en esta noche, me gustaría que la abriera en 4 porciones de la Escritura. Me gustaría leer, primero que todo, del Evangelio de Juan en el capítulo 14, y luego en Hechos de los Apóstoles el capítulo 1, y mantenga su lugar en Juan porque vamos a ver algunas otras escrituras allí en el Evangelio de Juan y va a ser más fácil encontrarlas si simplemente mantiene el capítulo 14 ahí separado porque no es muy lejos de allí. Juan capítulo 14, Hechos en el capítulo 1, y en Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en el Evangelio de Juan, quiero que vaya al capítulo 4. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el versículo 14. Jesús está hablando allí con la mujer en el pozo de Samaria, y ahí en el versículo 14 del capítulo 4 dice: mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 7, Evangelio de Juan 7, y vamos a leer los versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, ¿puede usted notar de estas escrituras que le acabo de leer, estas 4 diferentes escrituras, que la palabra de Dios habla acerca del Espíritu en o adentro y el Espíritu sobre? Verá, esto nos hace pensar de una obra dual del Espíritu Santo de Dios en aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y podemos ver al leer las Escrituras y otras que vamos a ver más adelante que es bien evidente que hay una obra dual del Espíritu de Dios en la vida de aquellos que creen en el Señor Jesús. Y vamos a ver que hay 2 formas o desarrollos que Dios espera en sus hijos llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos cómo el Evangelio comenzó a expandirse. Y también vemos la manera en la que diferentes tipos de personas fueron guiadas a experimentar una salvación plena. Y también el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, usted entiende que estas personas estaban caminando en toda la luz que ellos tenían. Y el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo adentro, y el bautismo del Espíritu Santo no había sido hecho disponible de la misma manera en la que lo vemos ahora. Y por esta razón usted encuentra 4 grupos diferentes que existían en ese tiempo en cuanto a la forma en la que profesaban la religión que nosotros conocemos. Primero que todo, encontramos a los que venían de un trasfondo judío ortodoxo, por así decirlo. Ellos, durante el día de Pentecostés, la Biblia nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto no era solamente los apóstoles, habían 120 personas allí. Cuando usted va al capítulo 20 del Evangelio de Juan,
usted puede darse cuenta que antes de ese día de Pentecostés Jesús se le había aparecido a los discípulos, ahí en el versículo 22, y les sopló diciendo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, ¿recibieron el Espíritu Santo o no lo recibieron? ¿No lo recibieron o Jesús les guió a entender algo equivocado? No. Él estaba hablando allí también de la obra dual del Espíritu de Dios. Ya habían recibido el Espíritu Santo porque ahora el nuevo nacimiento estaba disponible. Antes solamente tenían una promesa acerca de ello. Jesús aún no había muerto. Verá, la Biblia dice, ahí en Romanos, en el capítulo 10, y usted conoce estos versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora ellos no podían creer eso mientras Jesús estaba aquí en la tierra porque aún no había sido resucitado de los muertos. Pero ahora ya pueden creer esto. Y él continúa leyendo: con el corazón el hombre cree para justicia y con la boca confiesa para salvación. Y por eso Jesús podía decirles al soplar sobre ellos: recibid el Espíritu Santo. Y quiero que note esto también. Ahí en Juan, en el capítulo 20, usted recuerda que Jesús también se le apareció a María cuando él estaba buscándolo allí en la tumba, el primer día, desde el verso 11, y encontró que la tumba estaba vacía. Al ver un hombre acercarse, ella pensó que era el hortelano, el jardinero, y le dijo: dime, ¿dónde lo has llevado? ¿Dónde lo has puesto? Y Jesús le dijo: María. Y cuando él le habló, ella lo reconoció. Pero Jesús le dice ahí en Juan 20:17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Ahora, más adelante, él se le aparece a los discípulos, y si usted lee el recuento en otros evangelios, de hecho Jesús les dice ahí en Lucas 24, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Ahora, ¿por qué le dijo a María que no lo tocara? ¿Y por qué le dice después a los discípulos en la noche que lo toque? Porque ya había logrado lo que él estaba diciendo a María: todavía no ha ascendido. Por eso no lo podía tocar, iba al Padre. Pero desde el momento de la mañana cuando María lo vio, y el momento en el que él se le aparece en la noche a los discípulos, ya había ascendido a su Padre, a su Dios. Y luego el autor de Hebreos, que asumimos es Pablo, ahí en el libro de Hebreos, no vamos a tomar el tiempo de leer Hebreos 9:12, espero que usted la conozca. A veces nos equivocamos y sí deberíamos tomar el tiempo de ir a leerlo. Pero Pablo dice allí en Hebreos, en el capítulo 9, verso 12, que Jesús entró en el lugar santísimo del cielo. Ahora note, dice que entró una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Ahora verá, eso fue lo que Jesús hizo durante ese tiempo en el que lo vio María y el tiempo en el que se apareció a sus discípulos, porque él no había ascendido aún. Ahora, ¿para qué ascendió? Más adelante nosotros podemos darnos cuenta que subió a lo alto y se sentó a la diestra de la majestad, donde vive para siempre para interceder por nosotros. Pero en ese momento ascendió y entró en el lugar santísimo del cielo con su propia sangre para obtener la redención por todos nosotros. Y entonces la salvación, como la conocemos, el nuevo nacimiento, alabado sea Dios, se hizo disponible y es una realidad. Ahora quiero que note esto y quiero que vaya a su Biblia ahí en Juan 20, versículos 22 y 23. Dice que él sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y quiero que note en Juan 20, 23. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Quiero que observe que él dijo: recibid al Espíritu Santo en conexión con la remisión de pecados. No sé si ha notado eso. Quiero que los conecte. Ahora quiero que entienda que una sola escritura en ocasiones no contiene toda la verdad, y por esto es mal interpretada. ¿Será que el hombre tiene la autoridad para perdonar pecados? No. La Biblia en otro lugar, en Lucas 5, nos dice: pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero verá, ahora que Jesús
ha obtenido esta eterna redención para nosotros, y el Espíritu Santo puede venir al hombre y recrear su espíritu, entonces nosotros podemos ir y predicar a Jesús como Salvador, y cuando alguien lo acepta y lo reconoce como su Señor y Salvador, podemos decirle, ahora tus pecados han sido remitidos. Tenemos el mensaje. ¿Me escucha? El mensaje de la remisión de los pecados. No la autoridad como individuos para decir, voy a remitir tus pecados y voy a retener los tuyos. ¿Me está escuchando? No, gracias a Dios, no, pero sí tenemos el mensaje. Y le pertenece al mundo entero y vamos a llevárselo a ellos. Aleluya. Que acepten a Jesús. Que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Y así sus pecados van a ser remitidos. Alabado sea Dios. Y hay una obra que es hecha en el interior, en su espíritu y en su corazón. En el libro de los Hechos, como habíamos dicho, vemos que Jesús visitó a cada uno de estos 4 diferentes grupos religiosos. Primero hablamos de los que venían de un trasfondo judío ortodoxo, del cual eran parte los apóstoles, y Él les dijo, recibid al Espíritu Santo, para que ellos pudieran ir también a otros con ese mensaje de que Él había resucitado, para que pudieran creer en Él, y el Espíritu Santo podía venir adentro de ellos a recrear sus espíritus. Y vemos cómo algo realmente sucedió adentro de ellos, porque hasta ese momento estaban asustados, escondidos, a puerta cerrada, pero usted nota que la Escritura que dice, después de esta Escritura, respiró Jesús sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, la Escritura dice que volvieron a Jerusalén con gozo. Algo les sucedió, con gozo. Y estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo al Señor con su corazón. Aleluya sea Dios. Algo les sucedió. Luego fueron bautizados con el Espíritu Santo. Algunas personas dicen, la iglesia comenzó el día de Pentecostés. No, la iglesia comenzó justo ahí, cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? El día de Pentecostés, también estos que venían de un trasfondo judío ortodoxo fueron bautizados. Fue el mismo grupo sobre el cual Jesús sopló al decirle recibid al Espíritu Santo, y estaban allí y además recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El mismo grupo, alabado sea Dios. Más adelante vemos que Él visitó, ahí en Hechos en el capítulo 8, a otro de estos grupos religiosos, a los samaritanos. Ahora, los samaritanos eran como medio judíos. Tal vez usted recuerda la historia de esta mujer en el pozo de Samaria, a la que Jesús le había pedido un sorbo de agua, dame beber, y ella le dijo, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ellos los consideraban como perros a los samaritanos. Y Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva y nunca más tendrás sed. Y ella dijo, dame este agua para que no tenga que volver a este pozo a sacar. Ella podía creer que Jesús era un profeta, incluso podía creer que era el Mesías, y aún tener una promesa a futuro acerca de la salvación y del nuevo nacimiento, cuando se hiciera disponible. ¿Me está escuchando? Pero verá, hasta que Jesús muriera y resucitara de los muertos, el nuevo nacimiento no iba a estar disponible para los hombres. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿No dice eso? Bueno, ella no podía creer eso porque Jesús no había sido resucitado aún de los muertos. Pero sí podía tener una promesa futura acerca de esto. Alabado sea Dios. Y por causa de que ellos caminaron en la luz que tenían, y sí tenían cierta luz de parte de Dios, entonces usted ve que el Señor Jesús los visitó. Aleluya. Y los fue guiando hacia esa experiencia de salvación plena y el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, quiero que leamos y acompáñeme a Hechos, al capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, ¿sabe que usted podría decir les predicaba a Cristo? También de otra manera podría decir les predicaba la remisión de pecados en Cristo. Y usted podría decirlo de formas diferentes. Hubiera podido también decir él estaba predicando el nuevo nacimiento a ellos. Y podría entonces expresarlo de formas diferentes porque usted sabe que es a través de Cristo que el nuevo nacimiento, la habitación del Espíritu en nuestro interior, viene. Porque cuando usted nace de nuevo, su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos los hijos de Dios. Aleluya.
Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora, note el verso siguiente, verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y eso debería recordarnos acerca de los discípulos, que después de que Jesús había soplado recibida el Espíritu Santo, como dijimos, la palabra de Dios nos dice en Lucas 24:52 que volvieron a Jerusalén con gran gozo. Esto es antes del bautismo del Espíritu Santo, antes de recibir esa experiencia pentecostal. Recibieron gozo. Volvieron con gozo a Jerusalén. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Aleluya. Alabándole a Él. Entonces había gran gozo también en la ciudad de Samaria. Esto me hace pensar que la palabra de Dios nos habla acerca de esto, de la obra del Espíritu Santo. Nos habla acerca del Espíritu Santo en nuestro interior, y hablando del fruto del Espíritu, uno de los frutos que da el espíritu humano que ha nacido nuevo es gozo. ¿No es cierto? Y vamos a hablar de esto más adelante, pero quiero simplemente mencionarlo desde ahora. Había gran gozo en aquella ciudad, porque gozo es fruto del Espíritu. Ahora, yo quiero que noten el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero quiero que vaya un poco más adelante, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora quiero que vea que muchas personas en la iglesia les han enseñado que si nacen de nuevo ya tienen todo el Espíritu Santo, y eso me enseñaron cuando fui bautista. Y creo que una de las cosas que más daño le ha hecho al cuerpo de Cristo es tener medias verdades. Si simplemente dijéramos que es una mentira, nadie aceptaría esto. Pero sí es verdad que cuando usted nace de nuevo, usted ya tiene el Espíritu de Dios. Porque si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no es de Él, no tiene el mismo Espíritu, no sería suyo. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, en nuestro interior, que somos hijos de Dios, que somos salvos, ¿no es así? Y tiene que estar en su espíritu para poderle dar testimonio a su espíritu. ¿Me está escuchando? Entonces, encontramos un grupo de personas que dicen, si naciste de nuevo, ya tienes el Espíritu Santo y es todo lo que necesitas, punto. Pero no, la iglesia primitiva, los apóstoles, al comienzo de la iglesia, ellos creían que había una experiencia subsecuente a la salvación llamada el bautismo del Espíritu Santo, también llamada recibir al Espíritu Santo, como aparece aquí en Hechos 8. Pero quiero que examinemos esto cuidadosamente. Dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ahora note, en el versículo 12, dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, yo no sé acerca de usted, pero esta es una porción de escritura que me ayudó a mí, muchos años atrás, como un joven bautista predicador, para ver y entender la obra dual del Espíritu Santo, una en el nuevo nacimiento y dos en el bautismo del Espíritu Santo. Porque, ¿verdad? Eso no fue lo que me enseñaron. Y yo ya estaba en el ministerio, estaba pastoreando una iglesia en el campo.
Y yo realmente pensaba que los pentecostales se habían pasado y estaban como en exceso. Me aguantaba un poquito su fanatismo para poder tener comunión y creer en la fe, en la sanidad, pero había cerrado mis oídos a algunas de esas enseñanzas que tenían del Espíritu Santo. Pero luego esta porción de la Escritura me hizo preguntarme, ¿será que esta gente era salva? ¿Será que habrían nacido de nuevo antes de que Pedro y Juan vinieran y pusieran manos sobre ellos? Bueno, según el Señor Jesucristo, sí, lo eran. Tal vez usted recuerda cuando Él les dio la gran comisión en Marcos 16, versos 15 y 16, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y no fue eso lo que acabamos de leer aquí en Hechos 8? Que antes de que llegaran los apóstoles y pusieran manos sobre ellos para que recibieran al Espíritu Santo, ¿no leímos ahí en Hechos 8, 12 que ellos creyeron y fueron bautizados? Entonces, según el Señor Jesucristo, eran salvos, ¿no es así? ¿Sabe? Yo me siento muchísimo mejor en la compañía y enseñanza de Jesús que con la de algunos profesores de religión. Entonces prefiero estar en la misma clase con Jesús que con algún teólogo chiflado. Yo prefiero creer la palabra de Jesús. Y luego me hice esta pregunta hace ya varios años atrás y ahí fue donde llegué a esta conclusión, que Jesús dijo que habían sido salvos. Pero la Biblia nos dice que por boca de 2 o 3 testigos cada palabra debe ser establecida. Entonces yo pensé, bueno, necesito otro testigo para poder establecer esto bien. Le voy a preguntar a Pedro. Si alguien debe saber si esta gente era salva o no, cuando fueron Pedro y Juan y pusieron manos sobre ellos, entonces Pedro debía haber sabido, ¿no es así? Dije, ¿no es así? Entonces le pregunté a Pedro, Pedro, ¿será que estos samaritanos eran salvos? ¿Ya habían nacido de nuevo? ¿Ya habían recibido la remisión de los pecados? Antes de que tú y Juan fueran allí a poner manos sobre ellos, y Pedro me escribió una carta. Y también le escribió una a ustedes. Y dijo que sí habían sido salvos. Quiero que noten 1 Pedro en el capítulo 1. Alabado sea Dios. ¿Trajo sus ropas de gritar esta noche? Porque yo siento que viene un grito ya. Aleluya. Amén. 1 Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos. Bueno, está hablando de nacer de nuevo, renacidos, ¿no es así? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, yo quiero que mantenga ese pensamiento y vuelvo otra vez ahí a Hechos 8, donde nos encontrábamos. Y observe lo que dijo Pedro, que nosotros podemos renacer, nacer de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora, observe Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, los apóstoles creían que podían ser nacidos por la palabra, y no solamente Pedro, sino todos los demás apóstoles. Ellos creían que podían nacer de nuevo por haber recibido la palabra de Dios. ¿Recuerda que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo? Podríamos decirlo así, que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba la palabra de Dios a ellos, porque Jesús es la palabra de Dios, amén. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿No es así? Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Aleluya. Ellos recibieron a Cristo, ¿no es así? Ahora note que hasta que vemos que Pedro y Juan descienden y ponen las manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo no es mencionado en esos versículos hasta allí.
Pero el simple hecho de que el Espíritu Santo no sea mencionado no quiere decir que no esté trabajando, que no aparezca en este pasaje. ¿Cómo cree que esas señales o milagros de sanidad sucedieron? Amén. ¿Qué cree usted que les sucedió a ellos cuando nacieron de nuevo? Porque nacieron de nuevo. Porque Pedro dijo que podemos ser renacidos, no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible, la palabra de Dios. O por la palabra de Dios. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, cuando recibieron a Cristo como Señor, Salvador, y lo confesaron como Dios, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo impartió vida eterna a sus espíritus. El Espíritu Santo recrea nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es llamado el Espíritu Santo adentro. Aleluya. ¿Puedes decir amén?